Muy buenos días, 9 de la mañana, 8 de la mañana y 36 minutos, continuamos con los errores. Eh, Estamos todos un poco distraídos el día de hoy, será porque estuvimos celebrando el día de ayer, celebramos por supuesto con distanciamiento radial y con el recato que requiere el exceso de trabajo que todo el mundo tiene por estos días, así que no se preocupen, no hicimos ningún desorden y no festejamos como otros con motivo de un cumpleaños en esta región. No, festejamos austeramente, nos saludamos y nos felicitamos todos con todos precisamente porque el día de ayer completamos aquí sentimos nosotros una etapa, ¿eh? Queremos sumarnos, queremos ser parte de la biografía de quienes forman parte de el proyecto radial de la Radio Universidad Austral de Chile. Sebastián Valenzuela, Antonio Martel y Alejandro Escobar, periodistas que forman parte de nuestro equipo. Durante la última semana rindieron su examen de titulación. Ayer se registró el último de estos desafíos a cargo de Sebastián Valenzuela. Por supuesto, eh, los tres tuvieron éxito en este cometido, que es el último peldaño de su proceso de formación profesional. Así que felicidades a los tres, estamos bastante contentos y queremos compartirlo también con todos quienes hacen parte de Radio Universidad Austral de Chile a través del dial y a través de la señal online que nos acompañan habitualmente. Víctor, Hola Miguel, ¿qué tal? ¿cómo Buenos días. bien tú? Sí, bien, quería hacer una mención especial en esta mañana. ¿Mm? Eh, 5 de julio es Día del Medio Ambiente a nivel Ujú. global. Queríamos también hacer llegar un saludo a la familia y en especial a nuestra colega Francisca Poblete Sí, a propósito del fallecimiento del doctor Hernán Poblete Wilson, su padre, pero también alguien que en la comunidad universitaria es especialmente recordado y reconocido, vicerrector académico, director de estudios de posgrado en su momento, alguien que dentro de las ciencias forestales trabajó allí, académico, ¿no? Docente, mucha aula de por medio además allí en esa facultad, y es alguien cuya marca además personal su impronta es bien recordada. Es muy especial, digamos, su rol dentro de la comunidad universitaria. Es alguien que normalmente era referido como un ejemplo, como alguien que podía mostrar caminos respecto de la docencia, del trabajo investigativo y por supuesto en el área de la gestión. Así es que un cariñoso abrazo a la familia y por supuesto nosotros reiterar que este reconocimiento es de la comunidad entera, de la comunidad universitaria entera. sí, un abrazo Francisca, un abrazo para su familia también, probablemente esperamos nos vamos a estar viendo durante el día. Víctor, Sí, le hicimos llegar un mensaje ayer también y bueno, por supuesto a la universidad también hizo por lo menos hay una nota que refleja esto que mencionábamos. claro que sí. Víctor, hoy día nos abandonaron. No nos abandonaron. No vamos a poder contar con la participación de Carla Marchán, la profesora de la Facultad de Ciencias, se encuentra delicada de salud. Y Karen Alfaro tampoco podrá acompañarnos. Entiendo que ya Haciendo ha clases. iniciado el periodo de clases, se han puesto en marcha ya definitivamente todos los horarios y los calendarios de actividades docentes. Así es que vamos a tener que prescindir también de su presencia, pero sí nos acompaña Yarina Zúñiga y Claudio Fuentes. Así que, ¿qué te parece si los saludas? Sí, por Repasamos los temas supuesto, propuestos para un esta jornada. cariñoso saludo a este panel repetido hoy a la presencia de la mitad de sus participantes, pero son por supuesto muy activos y seguro que se nos va a hacer corto el tiempo igual, así es que saludar a Yanira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También a Claudio, bienvenidos, qué gusto podernos encontrar aquí todos los viernes. Hola, Hola, buenos días. hola Yo Yanira, hola. aprovecho también para que no, digamos, no se me vaya luego el tiempo de sumarme a las condolencias a la familia de Hernán Poblete. Yo tuve la oportunidad de conocer a Hernán y efectivamente un gran académico y una gran persona, así que también me sumo a esas condolencias. Bien. Claudio, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y todas.
También nos sumamos como Escuela de Administración Pública y Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas al lamentable fallecimiento del profesor Poblete. Toda la fuerza y ánimo a su familia. Bien, pues temática, digamos que hay variadas. Yo estaba leyendo la columna escrita, de hecho, por la académica, la doctora Yanira Zúñiga Añasco, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que en una columna describe el especial momento que vive. O sea, yo creo que esto es un dato también de la historia de esta pandemia, que es cómo se suelta el lenguaje y el relato hacia sus más profundas intenciones o incluso pareceres, ¿no? Y alude a una columna en que efectivamente el abogado Ricardo Escobar en el diario La Tercera habla directamente de la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, en un tono evidentemente especial de una época de tensión en la que vivimos y que en ningún caso debiera pasar desapercibido, porque lo que está produciéndose allí también es como decía, una explicitación de algo que seguramente estaba muy presente y que en este caso se alude a una dirigente gremial de un importante gremio del país, pero imagínense lo que puede pasar en otros ámbitos de la vida cuando cumple un rol destacado la mujer dentro de sus gremios, dentro de sus sindicatos, dentro de sus escuelas, de sus centros de alumnos, de sus instituciones, ¿no? Así es que quería también partir por allí, proponer además la lectura de esa columna. Está la columna en el diario de la universidad, en el diario uach.cl. Usted se va a encontrar en el inicio, en portada, con el llamado a la lectura precisamente de esta columna de Yanira Zúñiga que está con nosotros, además. Así es que aprovechemos un poco de contextualizar esa columna. ¿Por qué la columna de Ricardo Escobar sobre Isquia Siches puede considerarse misógina? ¿Yanira? Sí, claro, me perturbó la columna, como creo que a mucha gente, y me preocupó por dos razones. Una, que uno podría decir que era contingente, que es que la respuesta del señor Escobar, una vez que se le hace ver de manera pública lo impropio del lenguaje, fue una respuesta que ni siquiera en lo formal puede llamarse una disculpa, ¿no? Que es una disculpa sincera, más allá de si sincera al menos en el tono, ¿no? Otra cosa es saber si luego hay sinceridad en las motivaciones, pero en el tono la disculpa consistía luego en refrendarle al resto de las personas que le habían hecho ver la impropiedad del lenguaje, su incomprensión del mensaje. Y esto me dejó un poco perpleja. Pero más que esto, lo que me preocupaba es que yo venía notando un incremento bien importante de la hostilidad contra la presidenta del Colegio Médico, que se expresaba en redes sociales sobre todo, que bueno, es un contexto difícil el de las redes sociales, porque parece que ahí se sueltan los frenos habituales de las personas, pero por eso entonces también puede ser en algún sentido mejor espejo de cómo hay odiosidades que se mantienen soterradas en otros contextos, y en el caso de la presidenta del Colegio Médico, muy ligadas también a su origen social, como yo lo pongo en la columna, ciertos rasgos. Me había preocupado lo que había visto respecto de ella, y creo que eso en parte tiene que ver con la notoriedad que ha adquirido, es decir, que no es absolutamente casual, que no es absolutamente visceral. Y en el último tiempo esas columnas de Ricardo Escobar y luego de otras personas ligadas a la derecha
parecieran tener algún grado, no sé si de concertación, pero yo no diría que son pura casualidad, ¿no? Están como al medio de esos dos escenarios porque ella ha adquirido una notoriedad en el plano de sus intervenciones en la pandemia que la transforma en un liderazgo político evidente, ¿no? Ya con menciones espontáneas en alguna encuesta que se ha publicado recientemente. Entonces, todo esto ya está migrando a un tipo de, como se dicen en los planteamientos feministas, de violencia verbal que va adquiriendo también un tipo de hostilidad al que son sometidas las mujeres, no solo en los espacios privados, como podrían ser las violencias que sufren en sus entornos familiares, sino a violencias de tipo público que buscan expulsarlas y que son preocupantes también porque son referidas por las mujeres muchas veces como las razones por las que no entran a ciertos espacios de poder, porque sufren hostilidad, eso lo sabemos. Entonces me pareció, dado que hubo también una respuesta robusta por parte de un grupo de abogadas, muchas de ellas también profesoras universitarias o abogadas bien prestigiosas, eh, me pareció que era el momento también de aprovechar que yo trabajo en esos temas desde una perspectiva académica. La academia está también al servicio de mirar los fenómenos contingentes y el formato de columnas que yo suelo escribir se presta mucho para hacer divulgación de conocimiento, ¿no? Que es lo que a veces no tenemos tanta posibilidad los académicos de hacer porque estamos presos de la lógica de los papers. Entonces, todo el sistema nos exige que escribamos paper que muchas veces no lee nadie o muy pocas personas o solo las personas que están en el ámbito académico y perdemos la oportunidad por costo de oportunidad de hacer ejercicios de mayor difusión como el que hacemos también aquí en la radio. Entonces por eso me pareció apropiado escribirla, que es un tipo de análisis que se hace con frecuencia en el feminismo de la misoginia, ¿no? La misoginia como hostilidad y las consecuencias de esa misoginia en distintos sectores de la vida, sobre todo en eso que apunto en la columna, cómo esa misoginia a veces es utilizada como una manera de expulsar a las mujeres, sobre todo de los contextos de poder. Sí, nosotros mencionábamos que la columna está en el diario de la Universidad Austral de Chile y también está publicada en CIPER Chile, ¿eh? En CIPER Chile está la columna in extenso de Yanira. Claudio Fuentes. Bueno, no me queda más que sumarme acá a la experta Yanira sobre este tema. Yo solamente voy a hablar desde un punto de vista que me da absoluta vergüenza. Yo creo que el avance de la lucha contra este tipo de actos de machismo, patriarcado, tiene que tener aliados en los hombres, en nosotros. Yo creo que esta lucha de las mujeres no son solas. Nosotros tenemos que ir al lado de ellas. No adelante, sino al lado, o atrás, en ese sentido. Y en esa línea hay que condenar sin tapujos este tipo de actos. Podría haber sido Isquia Siches, la doctora Siches, podría haber sido otra mujer, pero yo eso es lo condenable, que en el fondo por el hecho de ser mujer, además de otra serie de, como bien dice Yanira, condiciones de clase, que uno empieza ahí a ver otro tipo de rasgos, otra estrategia. Y solamente también sumarme a lo que dice Yanira respecto a esta lógica de cómo también los poderosos se protegen y protegen sus privilegios, sacando del ágora, en el fondo, del espacio público, o tratando de hacerlo, de denostarla y denostar a las personas, de posible, por el perfil que va adquiriendo. O sea, no hay que desconocer que la doctora Siches podría ser perfectamente una candidata presidencial. No sé si alcanza a tener los 35 años para la candidatura. Yo creo que sí, parece. Alcanza a tener. Entonces, es decirlo
es uno de los pocos liderazgos, creo yo, no de derecha que existe en este momento. Por tanto, es una de las caras visibles también de la pandemia, de la crisis, y no solamente por el hecho de ser parte de uno de los gremios más poderosos del país, sino que también porque ha sido bastante acertada en sus opiniones. O sea, también acá hay un tema técnico, acá también hay que reconocer que acá hay un trabajo, hay un estudio, hay soporte, hay sustento en los dichos de la doctora Siches. Entonces, también eso hay que relevarlo. O sea, ha contribuido al debate, ha dicho, por ejemplo, ha mencionado ciertas medidas, me acuerdo de haber sido la tercera semana de marzo sobre una medida, y recuerdo que al final de abril, principio de mayo, se considera por parte del ministro Mañalich, o sea, por parte del Ejecutivo, más que personificarlo en el ministro Mañalich. Por tanto, acá yo creo que lo que hay que hacer desde un punto de vista republicano, institucional, hay que cuidar a los liderazgos positivos, a los que han contribuido a que las situaciones vayan mejorando. Obviamente todos podemos tener errores en el ejercicio del liderazgo, y eso hay que verlo así, pero yo creo que lo del señor Escobar no es un error, no es un error de tipeo o de pluma liviana, como él dice en su carta. También que la tercera le vuelve a dar espacio, como que también es condenable eso. Yo creo que también hay que poner el punto sobre ese aspecto, que en el fondo el rol del medio de comunicación. Acá se supone que hay editoras, editores, hay filtros, hay espacios en los cuales se discute, y a mí me parece muy llamativo que una columna así sea publicada. O sea, acá el rol de los medios de comunicación es potente. Si uno además quiere agregar otras características al medio, de que es un duopolio, que es del grupo de Sayé, que parte por ejemplo, quien la ministra Schmidt de Medio Ambiente viene de ese grupo, era directora. Entonces uno podría perfectamente pensar que acá podría haber algo mucho más allá de una simple fábula. Sí, porque acá no se está hablando de la astucia maquiavélica del príncipe, en el sentido de la zorra, el zorro y el león. O sea, por más que se quiera estirar el chicle se corta. Entonces, no voy a agregar nada más, encuentro que es una vergüenza, como hombre, como académico, como también una persona que ha detentado cargos públicos, el señor Escobar. Recordemos que fue director de Servicios Puestos Internos en gobiernos de la Concertación. Y eso, yo creo que hay que tener altura de mira, y altura de mira significa proteger y cuidar a los liderazgos, independientemente que no sean del sector del que uno piensa, porque la democracia se construye así, a partir de diferencias, de conflictos legítimos, de divergencia, y en ese sentido no creo, o sea, no es que no crea, o sea, tengo la convicción absoluta que en el fondo el femicidio público no es la forma, no es la vía. Sí, yo suelo agregar que estas columnas tienen muchos antecedentes que uno puede bucear un poco, digamos, ¿no? En su momento la entrada en el debate público del Colegio Médico generó una polémica más que al interior del gremio, que evidentemente tiene posiciones diversas, qué sé yo, pero todos concordamos en que cuando se elige un representante en un gremio, ese representante tiene que cumplir un rol público, digamos. Para eso es elegido, especialmente en el caso de los gremios profesionales a nivel nacional, la costumbre es esa, ¿no? Y la vocería, por lo tanto, nacional que tomaba la presidenta del Colegio Médico no fue respondida inicialmente desde el gremio, por así decirlo, sino más bien desde la política. Y en la política sí fue muy bien buscada la fuente para cuestionarla, públicamente en todos los medios de comunicación, a través del doctor Enrique París, que viene de una trayectoria no solamente vinculada al propio gremio, ¿no?, en el colegio, sino que además es alguien muy cercano a la familia de Ricardo Lagos, al propio Ricardo Lagos. En su momento trabajó con él en La Moneda,
es un personaje muy importante de ese sector, digamos, en esos términos, en los términos internos del poder. Pasó por las concesiones de obras públicas, todos sabemos lo estratégico que es eso, y también en el área de presupuesto del propio Ministerio de Salud en su momento. Entonces hay gente que venía, o sea, las voces, me refiero a que las voces que cuestionan el posicionamiento público de Isquia Siches desde que tiene que asumir este rol en el medio de la discusión sobre la pandemia, es precisamente un sector político determinado. Y ese sector político se enlaza muy bien con estas críticas que ya están en otro plano, ¿no? Pero de alguna manera es la destrucción de la imagen de alguien, digamos, ¿no? La que está en juego. Pero bueno, Miguel, ¿nos acompañas? No está por ahí, Miguel. Yanira, continuemos. Sí, yo estoy de acuerdo con esa última lectura, ¿no? Me parece que todo apunta, yo en realidad soy poco dada a las teorías de la conspiración, ¿verdad? Porque me parece que llevan en muchos casos a resultados absurdos. Ya lo hablaremos a propósito del caso de Estados Unidos, ¿no? De las conspiraciones, sobre todo las conspiraciones que se hacen desde otros países. Ya vimos nosotros que esas tesis normalmente son bien delirantes, ¿no? Pero en este caso, dado los entresijos del poder político, dado el trazado que ha hecho Víctor de las relaciones entre las personas que aparecen públicamente como articuladores de una crítica sostenida, yo creo que es plausible pensar que hay algo más. Yo no creo de todas maneras que ese algo más que sería como describe Víctor, un intento de generar una aniquilación de la imagen pública de ella para evitar entonces que su capital político se transforme en una ventaja, eventualmente en una elección de otro orden, como podría ser la elección presidencial, ya no una elección gremial. Yo creo que eso se combina con cuestiones vinculadas a temas de género, porque creo que los varones, sobre todo en la política, son muy conscientes también de las maneras en que sus estrategias, y ahí hay varias autoras que hablan incluso de cómo esas estrategias se combinan con fratrías más o menos explícitas, ¿no? Tipos de colaboraciones de las que son conscientes, a lo mejor no son concertadas en el sentido más obvio de la expresión, como una maquinación en que alguien se sienta a hablar del problema, pero hay una especie de solidaridad en la que se utilice especialmente este tipo de herramientas, porque con esto a mí me gustaría aclarar un punto. Lo que al menos yo critico no estoy sugiriendo que no se pueda someter a una mujer, cualquiera sea esta, ¿no? Isquia Siches u otras mujeres, a un escrutinio de crítica pública, ¿no? No ese es el punto. El punto es que las maneras que se eligen habitualmente para someter a las mujeres a esa crítica tienen mucho menos que ver con su desempeño, con sus ideas, ¿no? Y mucho más que ver con ciertas formas o con utilizar epítetos a veces sexualizados, con poner de relieve simplemente que no son competentes, y hay una forma que es mucho más hostil que la que se elige utilizar con los varones, y que todo eso combinado entonces va generando ventajas injustas para los hombres en estos ejercicios. Y el caso de Isquia Siches yo creo que es un caso paradigmático, porque además ella tiene un liderazgo con características muy convocantes, es una mujer muy directa, pero es una mujer además de un discurso muy calmado, de un discurso muy preciso. Ella ha exhibido, ¿no? Una especie de crítica hecha desde el llamado, nunca denostando, pero sí ha sido muy asertiva, ¿no? Entonces no se puede decir de que a ella se le esté respondiendo en los mismos términos en que ella interviene. Es decir,
además, por eso es muy injusta la manera en que se elige para criticarla, porque es muy artera, es muy baja, ¿no? Y yo creo que eso hay que decirlo. A menos que esos varones no tengan otro repertorio discursivo para hacer crítica, cosa que yo que dudo, ¿no? Claro. Uno debiera ponerlo de relieve. La política no es de cualquier forma, o no debiera ser de cualquier forma. Tanto si están comprendidos en esos ejercicios hombres como mujeres. Uno debiera esperar un estándar democrático de crítica a las ideas y no de crítica a las personas. Y yo creo que eso también queda ocurriendo en el caso chileno, de degradación de los discursos de crítica política. Le ha hecho también mucho daño a la democracia porque lo simplifica, abre el espacio para los populismos, no por casualidad tenemos en otros países a Trump y a Bolsonaro, porque ha habido también un nivel de degradación de los intercambios del discurso político, etc. Uh-huh. Claudio, bueno, hay más temáticas que queríamos tocar en esta mañana. Esto que es el primer tema nos permite también pensar en la degradación del debate, ¿no? En muchos casos, nosotros veníamos hablando, por ejemplo, de la violencia. Está también instalado en el debate público, no sé si al mismo nivel que otros temas, pero la situación de la niñez en general, a propósito de las modificaciones institucionales que se están haciendo, y de la presencia además de la Defensoría de la Niñez, o sea, del rol que cumple y todo ello, que nos ha abierto un poco también el debate. Entonces hay cosas que están pasando que algo de ligazón tienen en el país, y eso nos trae la imagen de lo que ha pasado en el Parlamento esta semana respecto de la reelección y de otras cosas más, pero fundamentalmente la noticia ha estado centrada en la reelección de las autoridades en general, ¿no? Todos sabemos que afecta hasta los alcaldes, concejales y el Parlamento completo. Pero el debate sobre la reelección es un debate que de nuevo se degrada rápidamente o fácilmente, pensando en que hay no solamente el interés de mantenerse allí, ¿no? Que puede ser uno puede hasta comprenderlo, ¿no? Mal que mal, durante mucho tiempo eso no fue cuestionado, ¿no? No, al contrario, ¿no? Un dirigente político era buen dirigente si estaba 50 años en un cargo, digamos, ¿no? O sea, no estoy exagerando quizá, pero hay parlamentarios que están 30, ¿no? Y nadie los cuestiona porque hayan hecho lo mismo durante 30 años, ¿no? Entonces, ahí hay un debate nuevamente que nos pone en el centro el debate de qué es lo público, dónde tenemos que nosotros estar, cuál es nuestro rol de participación o el rol de todos los actores sociales, representantes de la ciudadanía en el debate público, ¿no? Claudio. Gracias, Víctor. Bueno, yo mencioné que el tema de la incumbencia o la reelección fue mi tema de tesis doctoral, entonces me gusta un poco. No lo terminé odiando precisamente. Mira, yo creo que hay varias cosas acá. Uno, primero hablar un poco de la historia. Yo hasta tomando... Esto no es una materia que sea popular en términos del número de proyectos que han sido, número de proyectos, tanto mensajes o emociones, que han sido propuestos desde la reapertura del Congreso del 90. Yo el dato que manejo hasta el 2016, 2017 incluso, antes del ingreso del proyecto de reforma de la Constitución de la presidenta Bachelet, hasta el 2017 habían 39 proyectos de ley que habían entrado. Desde 38 de ellos venían desde el mismo Congreso y uno desde el Poder Ejecutivo, que había sido del primer periodo de Piñera. Básicamente, ¿qué es lo que se buscaba acá? Ideas que es como promover los rostros nuevos, las ideas nuevas, que no sean siempre los mismos, que la incumbencia afecta a la democracia y todo ese tipo de cosas. Curiosamente, y lo que a mí me llamó la atención, que también es un poco de investigación que queda pendiente, es que habían características como muy negativas respecto a la corrupción, clientelismo, que eran formulados desde el Congreso, desde los diputados y senadores, solamente al ámbito de lo local. Es decir, ellos no en ningún momento
o pocas veces, verbalizaban y expresaban que ese tipo de vicios en la política pudiese existir en sus ámbitos de representación, llámese circunscripción o distrito. En los primeros gobiernos los primeros 2 gobiernos hay prácticamente casi nulas, son casi 2 o 3 proyectos que se proponen de ambos lados. Primero siempre es uno, otro. Después hacia Lago y Bachelet 1 empiezan a converger, que hay una convergencia respecto a la presentación de los proyectos donde hay legisladores y legisladoras de ambas partes. Eso es algo llamativo porque en un principio no fue así. Y bueno, para ir acortando, una de las críticas que yo hago, me acuerdo en mi tesis, es que, y bueno, me acuerdo que Sergio Mico, cuando yo presenté esto en la Universidad de Chile, me lo criticó, pero yo dije que los proyectos de ley que se presentaban no adjuntaban ningún argumento en términos de evidencia. Es decir, no había ninguna evidencia contundente que uno pudiese decir, bueno, limitar, pero ¿para qué? ¿Por qué? Y me acuerdo que Mico me decía, bueno, el actual director del Instituto de Derechos Humanos, digámoslo, que era profesor del Instituto de Asuntos Públicos. Y él me decía, bueno, los proyectos de ley no tienen por qué mostrar evidencia. Y en ese sentido, me dice, no, eso se va tratando después en el proceso de discusión de la legislación. Yo le decía que no, yo creo que es necesario mostrar también evidencia, tanto argumentos como a favor o en contra, que lo sustenten. Y acá, para terminar mi exposición, acá hay básicamente en la literatura hay 2 corrientes respecto a la limitación de la autoridad pública. Una es el tema de que es la profesionalización de la política, que a medida que se tiene mucho más, que en el fondo los legisladoras, cuando tienen a mayor tiempo en sus cargos, van desarrollando trabajo político, técnico mucho más fino. Y ahí, por ejemplo, uno de los ejemplos que yo siempre doy es el caso de Carlos Montes, que ha sido muchas veces reconocido por su trabajo. También recuerdo que cuando yo hice mi tesis de magíster sobre la formulación del auge, tesis en ciencia política, desde la derecha, el rol de Evelyn Matei en ese momento, cuando era senadora por la región de Coquimbo, también era súper importante en términos técnicos. Por otro lado está el tema de la renovación de la política, la renovación de las ideas con nuevas caras, se supone. Que uno podría decir que no necesariamente la renovación de la política pasa por poner nueva gente, sino que efectivamente puedes tener tus jóvenes con ideas de viejo y no renuevas nada. Sí, claro. Y ahí se levanta también una crítica a esa parte de la literatura, respondiendo a que hay una cierta veneración por cierto, ¿cómo se llama? Círculos políticos en el cual se venera al legislador amateur. Legislador amateur que más que conocimiento, profesionalización respecto al cargo, tiene buenas intenciones para desarrollar su cargo. Y eso es un poco el problema que pudiese existir desde un punto de vista netamente técnico. Yo creo que lo normativo acá va por otro carril, sobre todo en las condiciones en las cuales estamos a partir del 18 de octubre y sobre todo ahora. Pero es bueno poner el acento en eso, porque hay un aspecto, y con esto termino, que en el fondo yo creo que, y revisando la literatura de todas formas, va a existir un debilitamiento del poder legislativo respecto al poder ejecutivo, porque el poder ejecutivo tiene mucha fuerza, mucha gente, mucho conocimiento, mucho sustento detrás para, en el fondo, formular sus proyectos de ley, en comparación con lo que tiene el Congreso. El Congreso tiene asesorías que son muy menores en cantidad, volumen, al Poder Ejecutivo. Por tanto, acá, y yo así lo puse en Twitter, y respondiéndole a un tuitero, que acá el tema debiese haber avanzado hacia una lógica mucho más también de dotar, yo creo, de una burocracia profesional, entendido como una burocracia no en el sentido peyorativo,
sino en el fondo de una estructura administrativa de carácter profesional, de carácter experto, que sea el soporte de la formulación del proceso legislativo en el Congreso y en el cual pudiese perfectamente aprovecharse todos los recursos de los becarios y becarias de Becas Chile que están acá de programa nacional y que vienen del extranjero y que podría ser también un buen espacio para retribuir lo que sea en el fondo financiado con fondos de todos nosotros y nosotras. Entonces, bueno, podría seguir mucho más, pero ya mucho rato hablando. Eso. Claudio Fuentes, director además de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile. Yanira Zúñiga, prorectora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Cómo ves este tema? Yo estoy de acuerdo con el enfoque de Claudio. Yo creo que hay varias cuestiones aquí implícitas que son problemas mayores. Uno ve muchas veces la discusión enfocada en la cuestión de la limitación de los mandatos representativos como una discusión muy coyuntural, vinculada eventualmente a una pérdida de credibilidad del Congreso. Por supuesto, eso está, ¿no? Es una manera también de conectar, no por casualidad se aprueba ahora y no se había aprobado antes. Pero en realidad, tras de una discusión como esta, hay equilibrios o ecuaciones mucho más complejas que tienen que ver con la manera en que comprendemos el sistema político en su totalidad, en los ejes que lo ha puesto Claudio, es decir, las cuestiones de una profesión política y cuáles son las ventajas de pensar la política como una profesión y no de un ejercicio intuitivo, ¿no? De conexión simplemente con la ciudadanía. También de cómo se producen en ese marco y qué tanto aportan, y la pérdida de la profesionalización vinculada a la limitación del mandato, cosa que yo estoy de acuerdo a limitar el mandato porque además tiene otros problemas, incluso algunos problemas de género, ¿no? Está muy probado que la ventaja que tienen los varones o que han tenido históricamente al transformarse en políticos profesionales es que han ido también excluyendo a las mujeres que son vistas como neófitas en este escenario, y una de las medidas que se ha propuesto en esta materia justamente también en las cuestiones de género, incentivar mayor presencia de mujeres, es la posibilidad de limitar los mandatos. Así que a las razones generales se suma además las razones de igualdad de género o en el fondo también ir removiendo algunos de los obstáculos que afectan una mayor pluralidad, un mejor acceso a la política como un terreno que en el fondo es un terreno que debiéramos concebir, en la medida que es un terreno democrático, como relativamente abierto y no todo lo contrario, relativamente cerrado, que es lo que produce la cuestión de una eternización de los mandatos. Y yo también estoy de acuerdo que lo que se pierde al avanzar a un sistema que al coartar la presentación de los candidatos va produciendo mayor rotación, es probablemente cierta experticia que se va adquiriendo efectivamente cuando uno se transforma en un profesional de algo, ¿no? Y estoy de acuerdo también con Claudio que en el caso chileno esa experticia falta de manera muy notoria. A mí me ha tocado ir varias veces al Congreso, a algunas comisiones, y es algo que es patente, ¿no? Y que no ha logrado sortear mayores fondos, pero que siguen siendo insuficientes para la biblioteca del Congreso. Y yo ahí tengo una discrepancia claramente con Sergio Mico, porque yo sí creo que es muy importante la evidencia. O sea, es que eso mejora la discusión política. La política no es solo retórica, la política es la solución a problemas públicos que debe hacerse sobre la base de una evidencia fáctica, no puede ser solo discursiva, ¿no?
Y entonces yo lo que creo es que paradójicamente aquí también se ha puesto de relieve esa falta de experticia en esta discusión que fue muy, muy conocida de cómo los propios parlamentarios votaron algo que parecieron no entender en términos de lo que estaban votando. Es decir, si estaban aplicando una regla mal llamada de retroactividad, porque de esta materia no hay retroactividad, a menos que se ponga específicamente una regla que limite el efecto de entrada en vigencia in actum, se llama. Es decir, simplemente que se empiece a regir esto con nuevas reglas, que es lo que termina ocurriendo si no se aplica una regla especial que limite este efecto. Y entonces esta idea de retroactividad para decirlo en términos que nos entiendan las personas que nos escuchan o ven luego, esto es para un estudiante de Derecho primer semestre, no de Derecho. Es decir, que una persona que trabaja produciendo leyes no sepan cuáles son los efectos de las leyes en el tiempo, ¿no? Que rigen en aptum, a menos que se ponga una limitación, es bien raro porque nos dice que esas profesionales de la política no saben algo básico que debieran saber, y por eso se les produjo el problema. Y entonces habría que, y con esto cierro, habría que ver si en el caso chileno existe esa correlación de manera tan clara, ¿no? Entre una mayor presencia de personas en el tiempo y una mayor experticia en producción de normas jurídicas, porque lo que desnudó este escándalo, ¿no? Que es muy sabroso en términos de anécdota, es que esas personas saben lo que sería esperable que supieran, como un conocimiento bien, bien básico. Y eso a mí me sorprendió muchísimo. Se dijo por las personas que fueron a discutir este tema, varios abogados, entre otros Gabriel Osorio, lo había dicho ya incluso en redes sociales, que se estaba discutiendo en términos que eran muy raros, era muy rara la creencia que tenían esas personas, considerando que el efecto natural de toda ley en esta materia es el contrario. Yanira Zúñiga, que está con nosotros también, junto a Claudio Fuentes, agregar a eso que efectivamente tiene que ver con Chile también, o sea, no solamente con la discusión que ya es relevante respecto de la evidencia en la política. Y lo otro que también quería agregar es esto de que la política no se hace solo en el Parlamento, a pesar de que nosotros efectivamente en Chile tenemos concentrado allí mucho de la negociación de pasillo, de cocina, que no sé cómo se le ha llamado, pero que en definitiva son las relaciones entre los partidos o entre los actores relevantes del debate público en política. Pero eso no significa que la política sea esa exclusivamente. Entonces, el límite a la reelección no es el límite a la política, digamos, ¿no? Es el límite a un momento determinado de la historia institucional chilena que aún mantiene ciertos sesgos de origen, ¿no? De origen de su clase política, ¿no? Como se le ha llamado, ¿no? O de quienes detentan, en este caso, la situación de estar allí. Independiente de quién esté, porque en rigor lo que decía Claudio es muy relevante. Saca a todos, pone a otros a ver cuál es la diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia en términos de rostros, probablemente de trayectoria, probablemente de contenido de las discusiones, lo cual no significa que el poder cambie, digamos, ¿no? Y eso también es relevante proponérselos como comentario a Claudio y a Yanira. Claudio Fuentes. Si cambia el estilo, no. Yo creo que, a ver, hay varios puntos. Uno que quería mencionar primero como para nuestra radio escuchas locales. En la región de Los Ríos, a nivel de alcaldes, deben haber 6 alcaldes que no se presenten por 2 periodos consecutivos, como lo dice la ley. Valdivia, Corral, Lanco, Mafil, Payaco, Río Bueno. Esos son las 6 comunas de las 12, o sea, el 50% acá de esa renovación. Entendiendo que, aquí me puede corregir la profesora Yanira Zúñiga, una vez, no se pueden postular una vez que tiene 2 periodos consecutivos, o sea, no puede ir a un tercero consecutivo, eso es.
Sí. Efectivamente, yo tengo acá mi tabla Excel con el fondo con eso. Segundo punto, solamente reafirmar lo que dice Yanira respecto al sesgo de género. En la literatura se habla que la incumbencia tiene color de hombre. En el fondo se reafirma mucho más la desigualdad en participación política en desmedro de las mujeres. Eso está comprobado. De hecho, hay connotadas autoras que hablan del techo de cristal respecto a eso, en la lógica de la participación política de las mujeres. Otro aspecto, yo creo que es sobre el estilo, por ejemplo, uno podría hacer ciertas asociaciones, por ejemplo, ¿cuál es el estilo de política que tiene Evelyn Matei, por ejemplo, el que tuvo Soledad Alvear, el que tuvo Michelle Bachelet? Yo me acuerdo que cuando fue la campaña entre Alvear y Michelle Bachelet ¿cómo se llama? En la primaria, se hablaba de que el fondo Michelle Bachelet tenía un liderazgo más femenino. Recordemos que estamos hablando de 2005, hace 15 años, y que en el fondo Soledad Alvear representaba un liderazgo masculino, que siendo mujer, con rostro de mujer, siendo mujer biológicamente, tenía un estilo de liderazgo del tipo masculino. Después, si uno podría haber dicho lo mismo de Evelyn Matei, pero después yo creo que también hay un tema de que ahí voy con los estilos un poco. Yo no tengo evidencia, solamente observación respecto de quienes han entrado recientemente. Por ejemplo, el liderazgo que tiene Marcela Sabat. Marcela Sabat, joven de RN, del ala más liberal, y es una de las aliadas del movimiento feminista en la derecha, que tenemos que decir que no son muchas tampoco. Entonces, ha sido una promotora bastante importante desde la derecha, y los grupos feministas también se lo han reconocido como tal. O sea, existen diferencias, hay múltiples feminismos, pero también se le reconoce eso. Pero si uno va, por ejemplo, a comparar en términos de la misma edad, por ejemplo, con María José Hoffman, de la UDI, la misma edad, tenemos que en el fondo edad no se condice con, en el fondo, pensar de una determinada forma en ese aspecto. Entonces acá uno podría ya decir, podrían haber aspectos distintos eventualmente. Teníamos, por ejemplo, la ex senadora Lili Pérez, por ejemplo, que fue fuerte promotora del tema de la ley de aborto. Teniendo más edad, también tenía ideas más proclive a lo liberal desde la misma derecha, cosa que no existía con otras colegas en ese sentido. Y finalmente, por ejemplo, tenemos que ver qué es lo que genera también, por ejemplo, este tipo de cambios, no necesariamente hablando de la reelección, sino también cambio en el sistema electoral, porque esto tiene que ver con las leyes electorales. Y todo el cambio que produjo, por ejemplo, de pasar de un sistema mayoritario de magnitud 2, como era el binominal, a uno proporcional, como el actual, y en el fondo donde entró toda una nueva corriente política, que fue la tercera fuerza política que tenemos ahora, que es el Frente Amplio, donde entran, donde hay mujeres, y ese es el fondo, aquí voy, que el cambio acá institucional respecto a las reglas del sistema electoral, también lleva aparejado que no necesariamente limitando o no la reelección se genera un nuevo cambio, sino que también estos cambios pueden promoverse en otras áreas como más mujeres, más distinciones en el fondo de clase también, creo yo. No son solamente ya sectores más privilegiados, sino que uno puede ver que hay todo un espectro mucho más variado, que eso es necesario, creo yo, dentro de la política, para que no sigan hablando entre iguales o semejantes. Y también han habido ahí liderazgo bastante, creo yo, que a mí por lo menos han sido destacables. Por ejemplo, la presidenta de RD, ¿cómo se llama la presidenta? Carolina, ¿no? Que es diputada por Antofagasta. Catalina. Un liderazgo... Catalina. Pero el apellido... No me acuerdo.
Ya lo busco. Pero me acordaré. Pero un liderazgo, presidente del partido, donde estuvo en el acuerdo nacional de noviembre, del 15 de noviembre del año pasado, con una postura súper clara. Catalina Pérez. Catalina Pérez, sí. Disculpen por no acuerdo. Entonces, un liderazgo que dista un poco de los liderazgos femeninos que habíamos visto también en el Congreso. Creo que eso también se agradece. Tenemos liderazgos que son más incendiarios, como el de Pamela Giles, por ejemplo. Y bueno, creo yo que cuando se abre en el fondo también la llave para la participación política, yo puedo decir así efectivamente que se abren espacios para mayores estilos, mayores liderazgos, que más espacios en el fondo también implica que no es que entre más números, sino que también cualitativamente hay algo distinto. Así que eso desde el punto de vista de grupos de política nuevos. Yo creo que pueden haber distinciones en partidos que son históricamente más longevos, donde el capital objetivado, que es decir, toda la historia, todas las dinámicas, todas las reglas, todas las formas de conducta, cuando se entra a militar, se apropian, se aprenden, puede ejercer desde un término de vista, desde la estructura, una influencia no menor, y que en el fondo quizás el ímpetu de cierto liderazgo pudiese verse cambiado, modificado con el transcurso de las militancias. Yo creo que acá tenemos mucho espacio por el cual estudiar. No tenemos, por ejemplo, una comparación de, como lo que decía Yanira, rendimiento legislativo entre ¿cómo se llama?, desafiantes, como se les dice en la literatura, y incumbentes. No tenemos idea, tampoco sabemos qué posiciones ocupan al interior de las comisiones, y la presidencia, vicepresidencia. Eso también importa qué tipo de comisiones son las importantes, porque hay unas que son más importantes que otras, y eso es así. Eso. Claudio Fuentes está con nosotros, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile. Yanira Zúñiga. Sí, yo quizás me gustaría retomar, no sé si intuí bien el comentario que hizo Víctor para introducirnos la conversación, pero me da la sensación de que tú apuntas quizás a ser un poco cauto de qué tanto se va a producir una reforma, llamémoslo cultural política, y si no va a haber una especie como de poderes en las sombras, ¿no? Que tanto uno puede esperar un cambio radical asociado a nuevas caras, y ese cambio implica también un cambio más profundo desde el punto de vista de las lógicas, claro, de la política. Para bien y para mal, Yanira, o sea, perdón, uno podría decir que eso puede ser bueno o puede ser malo, o sea, puede ser que efectivamente la política sea hecha por más gente en otros lugares y eso está bien, digamos, pero también puede ser lo otro, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que hemos visto en el último tiempo es una mayor escalada de modelos de democracia participativa, y lo propio del modelo de democracia participativa es buscar otros lugares para hacer política, no necesariamente la política en sede representativa, que sería el Congreso u otros sectores como el Ejecutivo, ¿no? Sino la multiplicación de los espacios de la política y de las estrategias de las políticas, y eso está detrás del ejercicio que veníamos viendo y que fue precursor de la crisis de octubre en adelante. Por lo tanto, es obvio que ahí es bien improbable, al menos a corto plazo, que un cambio de estas reglas vaya a generar una especie de mejor rendimiento de credibilidad del Congreso solo porque hay nuevas caras. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, y creo también que como tiendo a ser Foucaultiana para este tipo de cosas, yo creo que el poder es como esos ríos que van buscando luego su cauce, y se producen nuevas dinámicas que se van rearticulando, y dificulta que los partidos políticos tradicionales vayan a perder cuotas de poder necesariamente porque se produzcan renovaciones, y que se van a producir también poderes en las sombras, no me cabe ninguna duda.
porque esto ha pasado, por ejemplo, con las medidas de cuotas en otros países, ¿no? Que las mujeres aparecen muchas veces como títeres de maquinaciones, incluso son obligadas a renunciar, o sea, van solo en las listas. Esto es México se ha transformado en un laboratorio de este tipo de prácticas de fraudulentas respecto de las cuotas. Entonces no hay ninguna razón para pensar que en Chile vamos a tener una conducta tan distinta. Pero yo sí lo miraría, como suelen decir algunas personas que escriben en estos temas, como que estas nuevas reglas institucionales producen posibilidades que antes no estaban en el sistema de mayor apertura. Es decir, no nos garantizan que eso ocurra, mucho menos en corto plazo, pero sí producen una oxigenación que pone entonces las bases para que se produzcan cambios que de otra manera probablemente uno podría descartar de entrada. Como le gusta decir a algunos filósofos, son condiciones necesarias pero no suficientes para que se produzcan esos cambios. Ahí sí, Yanira Zúñiga está con nosotros, Claudio Fuentes también. Nos quedan minutos todavía y quizás sea bueno hacer un acápite sobre lo que han sido noticias más contingentes, más inmediatas. Sobre la cuestión de la reelección, yo estaba mirando que por ejemplo, en el año 2000 se hizo una reforma a la ley de juntas de vecinos para limitar la reelección de los presidentes de juntas de vecinos, que es otro gran tema, pero que en ese momento ya se limitó a 2 periodos, ¿no? Entonces, que claro, que este proyecto haya estado 14 años, digamos, tiene que ver también con que nosotros efectivamente miramos la política con mucho mayor interés en la sede de representación, como decía Yanira, más que por ejemplo, en la Junta de Vecinos, digamos, ¿no? Donde efectivamente incluso ya estaba el límite de la reelección y eso no ha poblado las juntas de vecinos de nuevos rostros, digamos, necesariamente. Bueno, no sé, uno también tendría que buscar más evidencia. Le mencionaba el tema de la contingencia última, pensando en que ayer al mediodía nosotros estábamos en una transmisión especial a propósito del inicio del 4º periodo de acreditación institucional a través de la radio, las plataformas de la universidad, y me empiezan a llegar los mensajes de gente conocida que me dice, oye, va a cambiar el gabinete, va a cambiar el gabinete, va a cambiar el gabinete. Bueno, obviamente no me dediqué a ello, estábamos al aire y termina la actividad y busco la información y no era un tremendo cambio de gabinete, o empezamos a ver las declaraciones de los actores políticos que empezaron a decir, incluso desde la propia coalición de gobierno, que habían extrañado el cambio o habían necesitado una mayor profundidad en el cambio de gabinete, aludiendo a salud, precisamente, que es algo que ya hemos conversado aquí los días viernes. ¿Cómo vieron ustedes ese momento, Claudio Fuentes? Ahí sí. Bueno, respecto al cambio de gabinete, yo creo que lo más importante acá es el no cambio, que es Mañalich. Acá hay un espaldarazo profundo y fuerte hacia la gestión de Mañalich. Y hacia todo su equipo, porque tampoco se removió o se reubicó, básicamente, porque esto fue una reubicación de gabinete más que un cambio. Tampoco se reubicó a los dos a la subsecretaria y al subsecretario, Zúñiga y Daza. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Lo de Claudio Alvarado era cosa de tiempo. De hecho, yo en Twitter lo puse así, dije que a mí me sorprendía, de hecho, desde que no hubiese sido quizás bueno, la Roulette fue el ministro Sexpress el primer periodo. Pero ahí me sorprendió que no hubiese sido desde un primer momento en este segundo gobierno del presidente Piñera el ministro. Quedó al alero del exministro Blumel de Sexpress. Que ese es otro punto. O sea, Blumel acá también es un espaldarazo también. O sea, también se lo reafirma en el cargo. Es importante en los cambios de gabinete también el no cambio. Por eso es bastante importante puntualizar en eso. Después Felipe Ward se va a vivienda. Él venía de bienes nacionales, se va a Sexpress. En un momento se dijo que iba a ser el ministro de Interior. ¿Se acuerdan esa imagen donde Gonzalo Blumel sale de la sala del Bombaras, parece que es del Palacio de la Moneda,
y vuelve y al parecer el ministro Ward al final iba a ser designado en Interior y al final llegó a SECPRES. Como tal, como ministro SECPRES, yo creo que es uno de los ministros que ha durado bastante poco en comparación al otro ministro. SECPRES es un ministerio que tengo la impresión que no es de los que se cambie a menudo, porque básicamente constitucionalmente tiene las relaciones, lleva en sí la relación con el Ejecutivo, entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, básicamente son todas las negociaciones, y ahí hay que tener una persona que en el fondo sea validada por la oposición, en ese caso. Tengo entendido que el ministro Alvarado sí tiene esa validez. De hecho, su intervención, una de sus intervenciones de ayer, una de sus cuñas, es precisamente en ese tono, no un tono ni conflictivo ni beligerante. Y después está el ministro Monkever también, que sale de vivienda y se va a desarrollo social. Y ahí yo creo que yo recuerdo, ahora no he tenido la posibilidad de ver con tanto detalle, pero no he visto al menos un reclamo tan fuerte de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselbergher, respecto a la nominación de una persona no de su sector, porque por autonomacia la UDI asume que el Ministerio de Desarrollo Social les pertenece, básicamente por el tema Kast. Miguel Kast, no José Antonio, sino el hermano, que fue el encargado de configurar todo el tema del Ministerio de Planificación y Coordinación en la dictadura de Pinochet. Entonces, asumen que en el fondo todo este lado más social del gremialismo se ve cristalizado y materializado en ese ministerio. Y ahora básicamente llega un ministro que es RN, que fue expresidente de RN, no es cualquier RN, exdiputado además, más mesurado, más moderado, y hay que ver también cuál es el rol que se le va a otorgar al ministerio, porque el ministerio sí, pues, se le ha dado ribetes políticos, está en el gabinete político, pero yo no sé qué tanto tiene eso. Me acuerdo que eso pasó con Lavín, el primer gobierno de Piñera, pero no sé cuál será ahí la estrategia. Yo creo que no es evaluación de las políticas públicas sociales como una de sus, o el tema de los servicios sociales por otro. Yo creo que ahí tiene un rol netamente más político de la función que tiene que tener el Monkeberg. Y bueno, y el ministro Sichel también, un ministro que es de Ciudadanos, que no tenía, Ciudadanos no es partido, tengo entendido. Claro. No hubo ahí un enroque hacia otro lado, pero terminó siendo el presidente del Banco Estado. Entonces, sí, no es menor, es un cargo no menor, bastante codiciado, yo creo, por las huestes de los gobiernos. Y en el fondo, o sea, tenemos una reubicación más que un cambio de gabinete. Y ahí finalizar, y para reafirmar lo primero que dije, yo creo que acá lo importante es el no gabinete. Fueron las dos carteras que no se cambiaron, que fue Mañalich Salud y Brumel Interior y Seguridad Pública, lo importante del gabinete. Eso. Sin duda. Claudio Fuentes. Yanira Zúñiga, ¿cómo viste el cambio de gabinete? Van Rieselbergher, la presidenta de la UDI, algo dijo sobre Sichel, de todos modos, que le había extrañado la salida del ministro. Sichel efectivamente además es visto como alguien dialogante, ¿no? Eso es lo que escuchaba en las informaciones, por las evaluaciones que hacen otros actores. Y claro, en este caso llama la atención además lo del banco, se asocia al FOGAPE, ¿no? Se asocia a que el Banco de Estado debiera tener un rol más activo en la política desde la lógica del gobierno, y no lo había tenido. Entonces también como que ahí
Son especulaciones todavía, pero bueno, vamos a ver. Yanira Zúñiga. La verdad es que a mí no me sorprende que no haya salido Mañalich. Pero no me sorprende no porque yo crea que lo haya hecho bien, sino porque lo que yo noto es que hay una rigidez en la estrategia del gobierno, en la manera en que afronta la gestión de la cuestión sanitaria, que es la más importante desde luego hoy día, por razones bien conocidas. Eh, y yo tenía la sensación, cosa que se comprobó, pero no porque sea especialmente sagaz, sino porque creo que todos lo habíamos observado, que está muy poco dispuesto, tanto el presidente como el ministro, como los subsecretarios últimamente, a reconocer que han hecho algo mal, ¿no? Son muy erráticos en las declaraciones, se mantienen aferrados a esta idea de comunicacional, de comparar el desempeño de Chile con otros desempeños, es decir, se nota poca ductilidad para afrontar la crítica, y un cambio de gabinete por definición es una recepción de la crítica. Entonces a mí me hubiera sorprendido mucho de que, contrariamente a lo que se venía mostrando, ¿no?, en todo este desempeño, porque es mucho más fácil, supongo, yo no... esto es dicha desde una ciudadana que mira desde muy afuera este proceso, pero supongo que es mucho más fácil que alguien llame a los ministros y al subsecretario, pienso, no sé, por ejemplo, al presidente, y le diga: usted no haga de aquí en adelante esto, y si usted lo sigue haciendo, entonces usted se va. Pero dado que el mismo presidente hace esto, pareciera simplemente que sus ministros y los subsecretarios fueran una especie de espejo de lo que hace el presidente. Y como yo sí creo que el modelo presidencial favorece estos liderazgos muy personalistas, y agudiza entonces los rasgos, llamémosle, psicológicos de las personas que ejercen el poder. Claro, a mí no me sorprende porque al final el quien decide esto es básicamente el presidente Piñera, con las limitaciones que tiene de los cuoteos a las que se refirió ya Claudio, ¿no? Los ministerios que están en algún sentido capturados u ofrecidos dentro de la negociación política, como parte de las distribuciones de poder interno de la coalición gobernante. Y entonces, claro, es una estrategia si es que hay alguna estrategia, de aparecer transformando sin transformar nada, que es una estrategia muy clásica en la política. Ahora, yo no creo que esto descomprima nada, pero tampoco creo que al gobierno le interese por ahora descomprimir socialmente la crítica que hay sobre la gestión de salud. Claro, probablemente además agregar que a propósito de la cuenta presidencial, que era el 1 de junio, que fue trasladada al 1 de julio, aquí hay una razón para también esa postergación, ¿no? O sea, haber hecho estos cambios que son ajustes más bien de la máquina, donde buscar, digamos, más que donde buscar fallas posibles del sistema, digamos, ¿no? De la máquina. Más bien solamente era un ajuste, ¿no? Un ajuste menor. Y eso debiera tener, no sé si lo está teniendo, digamos, pero debiera tener relevancia a la hora también de discutir esto del acuerdo nacional, que yo también en estos días he tratado de ver si hay opiniones al respecto en nuestros paneles, porque me parece que es de toda relevancia el guiño histórico, ¿no? De plantear que es posible un acuerdo nacional en las condiciones actuales, ¿no? Que no son posibles de encontrar en las décadas inmediatamente anteriores. Digo, la situación que estamos viviendo, ¿no? Una crisis económica subterránea todavía, quizá, no en todos lados, ya en algunos lugares esto se está explicitando de manera más dramática, pero todavía está en el sustrato, junto a la pandemia
como crisis sanitaria, ¿no? El colapso de servicios en la región metropolitana, la situación de regiones cercanas que ven con preocupación lo que les puede venir a ellos, ¿no? A propósito de la diferencia en la infraestructura hospitalaria y todo ello. Y tercero, o sea, decíamos crisis, ¿no? Económica, crisis sanitaria y además el debate político que venía de la crisis social, ¿no? De la crisis social y política que venía desatada con manifestaciones públicas masivas, qué sé yo, y que habían mantenido en alto la idea de un cambio institucional mayor, ¿no? Entonces, en esas condiciones, construir un acuerdo o tratar de construirlo llama la atención, porque no solamente es un guiño a los 90, al inicio, a la construcción de la concertación. Yo ayer le preguntaba a una dirigente del Frente Amplio con la que conversamos, que es diputada, Gael Jomans, si había algo que rescatar, por ejemplo, en esa política de los acuerdos, y si eso significaba reconstruir de alguna manera el etos de la concertación de los 90. Bueno, no me respondió mucho, digamos, pero se los hago a ustedes, aprovecho. Claudio. Yo creo que bueno, yo creo que acá la búsqueda de los acuerdos no es un monopolio de la concertación, es algo propio de la política, sobre todo en democracia representativa. Tratar de revivirlo, yo creo que para mí es como es un uso demasiado, se estira demasiado el chicle analítico, creo yo. Yo creo que acá son contextos totalmente distintos. Acá nosotros no estamos ante una amenaza de reversión autoritaria, que era la primera gran misión que tenía la redemocratización a partir del 90, no volver a los cuarteles, no volver a una dictadura, teniendo al dictador como comandante en jefe y como a su vez las Fuerzas Armadas como garantes de la Constitución. Ya, hay que recordar que eso cambió 15 años después. Pero el contexto es distinto en ese sentido. Uno puede ver en ese caso si los actores, en tanto individuos y colectivos, han cambiado tanto o han cambiado poco. Esa es otra discusión. Al menos Alamant y Piñera por el lado de la derecha siguen ahí. Espina, un poco. Y por el otro lado, ya van quedando pocos, creo yo. Van quedando pocos. Hay un rol importante del rol pivote que podría decirse desde el sistema de partidos con el tercer partido o la tercera fuerza política. Un rol preponderante el que tiene el Frente Amplio. No desde un punto de vista como RD, no un punto de vista como partido, sino como coalición. Yo creo que acá el rol importante también, cuáles son las fichas que va a marcar al Frente Amplio. Por tanto, yo creo que hay un aspecto que es distinto, yo creo que analíticamente es distinto, contextualmente también. Creo que en términos políticos yo encuentro que es un recurso ya como los últimos recursos que le quedan al gobierno en el sentido de abrirse, porque también hay que entenderlo bajo la lógica de lo que es el gobierno de derecha en Chile. O sea, la apertura no es parte de su estructura en términos de relacionamientos con otros y otras, creo yo. Son más bien características de conducta y comportamiento de un estilo mucho más cerrado, mucho más endogámico, por ejemplo, para decirlo desde ese punto de vista, mucho más interno. Por tanto, yo creo que eso es un aspecto que hay que considerarlo, sí. Pero acá lo clave es quiénes son los que van a estar en la mesa. Yo creo que ese es el aspecto clave. A quiénes representan, cómo fueron electos, cómo llegaron a esos lugares. Es importante también que en el fondo que una instancia como el diálogo, que es un aspecto de los aspectos más democráticos que uno puede tener desde un punto de vista del diálogo, el intercambio de ideas y la crítica legítima y diferencia en democracia. También es importante cómo los otros
los otros y otras llegan a esos cargos también, creo yo. Creo que tiene que haber criterios de representatividad. Acá los criterios de representatividad podría ser, no sé, por ejemplo, para mi punto de vista, debiese estar los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, la CUT en ese caso, por ejemplo, u otro, el gremio de los privados también, SOFOFA, la CPC tiene que estar, movimientos de la sociedad civil que han estado permanentemente en el tapete, también debiesen estar, las universidades como centro de conocimiento, pensamiento, transferencia de conocimiento también debiesen estar. No sé si a nivel, si la estructura será el CRUCH, si las universidades privadas por otro lado, no sé, ahí yo, como no me convocaron, no puedo hablar sobre la orgánica, entonces, pero creo que tiene que haber criterios de representatividad y que en el fondo acá no se vea como cierta crítica que yo he visto en redes sociales como tal persona, ¿por qué está esa persona? ¿A quién representa? O sea, acá tiene que haber una legitimidad de origen. Tiene que haber una legitimidad de origen en tanto como fue electo o electa y también el sector que abarca. Por ejemplo, los trabajadores de la salud en el caso de la pandemia. No solamente el gremio médico, no solamente la mesa social, sino también el rol que tiene, por ejemplo, no sé, administrativo, técnico, auxiliar paramédico. Es toda una... ¿qué hacemos? ¿Qué pasaría si esa primera línea en el fondo se va a paro, por ejemplo, en estas condiciones? Claro. Yo creo que hay que tener... Yo creo que es positivo que se llame acuerdo. Los partidos políticos tienen que estar, les guste o no les guste a la gente, tienen que estar, son presentes de la representación. Pero no tienen que ser los únicos, no tienen que ser los únicos. Y ahí yo creo que el diseño institucional de la composición de actores, hombres, mujeres y de colectivos, tiene que ser con mucha pulcritud. Ahí hay que... Porque no se habla, los acuerdos, esta lógica, los acuerdos no es algo que sea permanente, son cosas excepcionales también. Sobre todo viniendo desde la derecha, y reafirmo el punto que dije anterior. Entonces, hay que estar atento a eso y también hay que tener bastante atención en hacer una rendición de cuentas, un seguimiento, un monitoreo a esas actividades. Entonces, no es solamente la constitución, la conformación, sino también decisiones que toma, las no decisiones que toma y también cómo va a estar sometido al escrutinio público. Eso. Gracias, Claudio. Yanira, nos queda un par de minutos para también ir cerrando esta conversación. Por favor. Uh-huh. Yo tengo la misma impresión, o sea, veo uno de los problemas y entiendo entonces la crítica o la resistencia o la desconfianza respecto a la convocatoria en acuerdo como una desconfianza que expresa primero una crítica respecto a quienes toman el acuerdo, ¿no? Y qué tan representativo puede ser ese acuerdo, y por supuesto que sea una crítica que en abstracto es pertinente siempre y en concreto todavía más, porque mucho de la discusión sobre los acuerdos recientes en Chile ha sido la discusión de la representatividad. De hecho, la discusión del Acuerdo Nacional para la Nueva Constitución también fue la discusión sobre la representatividad. Entonces, hay un mínimo de sintonía que hay que tener con las expectativas políticas del país que se acrecientan en estos momentos, que hace razonable que la pregunta sobre la representatividad sea respondida de una manera adecuada en los términos que ya mencionó Claudio, con actores que sean vistos como relevantes en esta lógica de quienes deben ser representados son los afectados por esas medidas, ¿no? Y por eso es que los trabajadores aparecen como un grupo que no ha sido representado adecuadamente en estas cuestiones. Pero yo sí tendría un matiz respecto a lo que dijo Claudio, y con esto cierro, respecto de por qué hay tanta desconfianza con la política de los acuerdos y con la resonancia de la política de los acuerdos que viene de los tiempos de la concertación, y que es esta cuestión que ha planteado también Chantal Mouffe y Laclau respecto de cómo esa política de los acuerdos tiende a desactivar la dimensión de conflicto y de contradicción que es parte de la política.
Y esto, por supuesto, no lo han dicho Laclau y Muffe para el caso chileno, pero viene de perilla para el caso chileno, porque cada vez que hemos visto que el gobierno, sobre todo el gobierno del presidente Piñera, llama a los acuerdos, es cuando se siente en algún sentido sofocado por la crítica, no quiere asumir esa crítica, ¿no? Y llama a los acuerdos como un intento de desactivar esa crítica. Por supuesto, yo diría, si uno pone eso en un contexto casi cotidiano y se pregunta si uno estaría dispuesto a sentarse a conversar con una persona que ni siquiera dice o hace un acto de contrición, ¿no? Respecto de si se equivocó y si quiere enmendar su conducta, y le dice, ven y tratemos de llegar a un acuerdo, lo más probable es que nosotros dijéramos algo así como, no me da confianza tu oferta de llegar a un acuerdo. Y yo creo que lo que está pasando a una escala distinta y por supuesto más problemática por lo que dice Claudio, porque en algún sentido los acuerdos de la democracia no son acuerdos al margen del conflicto, son acuerdos en los que ese conflicto nos lleva a arreglos razonables para mediar nuestras posiciones en pugna. Esos son los acuerdos políticos, pero no puede hacerse como si no existieran visiones distintas sobre el problema. De lo que se trata es congeniar una respuesta que más o menos nos parezca razonable desde las posiciones distintas. Y ahí es donde está el problema de la lógica de los acuerdos del gobierno de Piñera, que lo que quiere, me da a mí la impresión, y así se plantea, es usted deje de criticarme, ¿no? Y plíguese a mi manera de ver el asunto. Y eso nunca ha sido un acuerdo en política y probablemente tampoco en otras dimensiones de discrepancia de la vida social. Así que por eso es que ese llamado resulta tan complicado, ¿no? De aceptar así sin expresar algún tipo de desconfianza. Yo desde ahí lo comprendo, pero creo que dadas las condiciones morales de lo que se está llamado a resolver, que son problemas importantes de vida para muchas personas en los distintos sentidos de la vida, es importante tratar de acercar posiciones para sentarse a conversar. Yanira Zúñiga, quien es prorectora además de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Prodecana, perdón. Prorectora, claro. Estoy pegado con la actividad de ayer todavía. El rol además de director de la Escuela de Administración Pública, que es igual de relevante en estos temas, de Claudio Fuentes, nos acompañan estos viernes. Además ya vamos a tener la oportunidad de incorporar nuevamente a Carla Marchand y Karen Alfaro, a quienes les enviamos un cariñoso saludo. Y nos reencontramos, por supuesto, en la próxima sesión. Nosotros tenemos programación, a eso de las 10 también tenemos programa. Hoy decíamos el Día Mundial del Medio Ambiente. Miguel Millar, ¿estás por allí con nosotros? Sí, nos quedan 30 segundos para despedirnos. Algunas opiniones respecto de los temas que hemos estado tratando, sobre todo el tema de la reelección. Yo insistí, como decía Juan Pablo II, no sé si lo dijo sí o no, pero la cultura es bastante más fuerte. Cuando hay una cultura instalada como la cultura política de nuestros representantes políticos, da lo mismo que cambies a unos por otros, que se elijan, que se reelijan, que sean más jóvenes, que sean más viejos. Ahí hay una estructura que siempre termina operando, y a mí me preocupa en lo que a los municipios se refiere por lo depredadora que es de la democracia. Pero bueno, probablemente vamos a volver sobre ese tema. Yo quería simplemente darles un abrazo y también insistirle principalmente a nuestra prodecana y a nuestro director de escuela de administración, Víctor, que tenemos un tema pendiente y es efectivamente la evaluación respecto de cómo la universidad está avanzando sobre la docencia online. Es un tema pendiente y también un tema preocupante. Yo no sé cómo estarán avanzando los estudiantes, no sé qué nivel de organización tienen, no sé qué propuestas o qué evaluación tienen acerca de ese proceso, y a lo mejor sería interesante que, a propósito del rol que el panel de los viernes tiene en el desarrollo académico de la Universidad Austral de Chile, también podamos tener algún análisis respecto de esa materia. Yanira, Claudio, muchas gracias. Gracias por la conversación, siempre tan interesante. Se pasaron, en serio. Nos vemos el próximo viernes, los esperamos. Gracias, Chao. que estén bien. Chao. Chao. Víctor. Chao, Claudio. Chao, Yanira. Sí, tenemos mucha agenda hoy. La verdad, yo no alcancé a leer los comentarios, decir nomás de a Emerson Tropa, agradecerle. Él mismo también lo hace, el tratamiento y el tema, también la generosidad de compartir a través de esta vía, la radio, la profundidad y claridad del pensamiento y la discusión con el público auditor.
Y también Marvin Navarrete, que saluda. Un abrazo, Tati Marvin. Rodri, así aparece, saludos también. Y Leila Luque, también, colega. Miguel. Sí, Sebastián Valenzuela nos dice que Verónica Fuentes ya nos está esperando con el programa Plaza de la República, el programa del Centro de Estudios Regionales que viene ahora después de esta breve pausa. Y tú vas a volver a las 11 con libros con causa. Así que libros con causa, tenemos Canelos hoy día, tenemos programación para rato todavía. Al mediodía, Antonio Martel y Alejandro Escobar nos han preparado una entrevista, fíjate, con Boris Barrera, diputado comunista, tengo la impresión, quien está patrocinando, impulsando un proyecto de ley asociado referido a la presencia de la música nacional en forma extraordinaria durante el tiempo de la pandemia, precisamente como una forma de estimular la economía de los músicos nacionales. Vamos a ver cómo nos va con todo ese trabajo, ¿te parece? Sebastián. Nos reencontramos. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Es la hora 10:02.